Vamos a hablar de sexo todos los lunes a las 8:30 de la noche aquí en Colombia, con el doctor Mauro Fernández y Walter Zúñiga. Un programa dinámico, serio, franco, respetuoso y profesional en materia sexual, con la participación de los oyentes vía telefónica y redes sociales. I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? But it's a part of life. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Buenas noches, la más cordial bienvenida, estimables oyentes de Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo desde 1947 haciendo radio útil. Es nuestro propósito en esta nueva aventura que emprendemos en radio y en Radio Colombia, la mundialista. Quiero empezar con una sección de agradecimientos que me va a tomar 3 minutos, don Mauricio Rivera. Primero a la Junta Directiva de Radio Colombia, de Cadena de Emisoras Colombia, encabezada por don Rolando Alfaro, doña Iris Collado, Daniela Alfaro y don José María Alfaro, a quienes les agradezco muchísimo la oportunidad para llevar adelante este reto y este tema tan interesante como lo es la sexualidad. Don Raúl Quesada en la gerencia y don Mario Méndez en la dirección de programación. Mi aprecio muy sincero por todos sus consejos y recomendaciones a lo largo de estos 14 años que el Señor Dios Todopoderoso me ha permitido elaborar aquí en Colombia. Y Dios, gracias por un día más de vida, porque hoy es lunes, estamos con mucha salud, con muchas ganas de trabajar y de que el doctor Mauro nos dé recomendaciones y que podamos todos aprender en esta materia tan importante como es la educación sexual. Así es. Don Mauricio Rivera en los controles, hoy con la grata compañía de mi esposa Lindsay Arroyo, Alejandra Montiel y el doctor Mauro Fernández. Quería comentarles, hace 14 años que empecé en Radio Colombia, jamás me imaginé que iba a tener ese privilegio de trabajar con el doctor Mauro Fernández en un programa a quien observé en televisión, a quien escuché en radio y a quien durante muchos años he tenido el gusto de conocer en los programas que ha tenido él participación. Así que para mí es un honor, un privilegio. Y este tema de la radio, recuerdo cuando no pasaban los partidos por televisión, me iba con mi papá a la cancha, llevaba el radiecito escuchando Colombia, y él se acercaba y me decía, él estaba jugando y me decía, ¿cómo va el partido, Walter? Papi, va ganando 1-0 Saprissa, va la liga ganando 2-1, va Heredia 3-0, Cartago, el equipo que fuera. Y desde ahí me enfiebré con la radio, pero me enfiebré con Radio Colombia. Y he tenido esa bendición, ese privilegio de trabajar en Radio Colombia. Decía que durante estos años pude conocer a una persona como el doctor Mauro, y ya lo voy a presentar, sumamente abierto a las recomendaciones, a dar entrevistas, a atenderte, siempre hace campo en la agenda, es una persona muy ocupada, pero sin embargo con una disposición increíble de escuchar, de recomendar, de llegar hasta los oyentes con consejos útiles, valiosos, sanos, y eso de verdad, doctor, que es bonito, es valioso, es loable y me alegra mucho estar compartiendo ese micrófono. Bienvenido, doctor Mauro Fernández, un gusto presentarlo aquí en Colombia. Vamos a hablar de sexo con el doctor Mauro aquí en Colombia. Bienvenido. Sí, aquí en Colombia. Eso es lo que tenemos que recordar para todas las personas que nos quieran llamar. Y la verdad es que yo tengo que hacer extensivo el agradecimiento a toda la población, a todo el pueblo costarricense que nos ha permitido, óigase bien, saber y entender lo que en materia sexual requiere la familia. Porque eso no se lo enseñan los libros, eso no se lo enseña el conocimiento como tal, sino la sinceridad de un pueblo que pregunta, la sinceridad de un pueblo que toma un micrófono, que toma un teléfono, nos hace una pregunta y después de oír tantas y tantas preguntas, entiende uno la realidad sexual. No lo que debería de ser, no cómo deberían ser las cosas según el texto, sino lo que acontece en cada lecho marital, en cada hogar, en cada circunstancia que se vive la sexualidad. La sexualidad es un tema
que es importante porque de él no hablamos. Siempre me gusta decir que la sexualidad es lo menos importante, pero se ha vuelto un monstruo grande y pisa fuerte precisamente porque de ello no hablamos. Es tanta la ignorancia que tenemos todos, absolutamente todos en nuestra formación, que se vuelve un tema urgente. Es de criterio, debería ser parte de la agenda país, hablar de sexo, hablar de sexualidad. Y hoy precisamente en el diario La Teja nos hicieron el honor de sacar una nota, el agradecimiento muy especial para Silvia Núñez y también a Carol Espinosa, y varias gente que tuve hoy el gusto de toparme me hizo preguntas, doctor, y de una vez las anoté. Con papelito y todo. Sí, señor, de una vez, porque el tema de los papelitos le da la relevancia que uno no se lo olvide y entonces pueda hacer las preguntas que ahora le voy a plantear. Muchas gracias, por supuesto que no voy a decir los nombres porque fueron en anonimato que me los pidieron algunas de las personas. Y así, doctor, va a ser la participación. El número de teléfono 905-224-4933. Usted nos llama, hace la pregunta que desea para el doctor Mauro Fernández y no tiene que identificarse, únicamente ingresa con su pregunta. Buenas noches, lo llamo de Cartago, de Alajuelita, y quiero consultarle al doctor este tema. Punto. Para que haya total confidencialidad. Eso le da a uno también la libertad de poder contestar. Eso le da a uno la libertad, tanto para el que pregunta en su anonimato, como para uno poder dar una respuesta sin que tenga ese carácter tan personal, como es decir, me llamo esto, me llamo aquí o me llamo allá. Ojalá que sea bien vaga la ubicación. Me llaman de Cartago y no exactamente el barrio ni el caserío, para poder tener toda la libertad. Oyentes y nosotros acá en cabina. Así que, don Mauricio Rivera, usted me indica cuando podemos habilitar la línea 905-224-4933, 905-224-4933, y por esa vía pueden participar nuestros estimables oyentes. El sábado hizo 8, el doctor Mauro Fernández compartió con nosotros en De Todo Un Poco y Algo Más, los sábados a las 5:30 aquí en Colombia, valga el comercial, y quedaron algunas preguntas pendientes de respuesta. Así que podemos empezar por ahí mientras ingresa la primera llamada de nuestros estimables oyentes por el 905-224-4933. Y vea qué interesante, o escuche qué interesante más bien, doctor, esa consulta que nos había quedado pendiente en aquel momento. Doctor Mauro, ¿se puede vivir sin sexo? Eso es muy importante contestar. Claro que sí, se puede vivir sin sexo. Lo que no se puede es vivir sin amor, que esa es la gran diferencia. Es decir, la sexualidad no es una necesidad básica, no es como decir podemos vivir sin respirar, no, así no se puede. Sin comer, no, ahí no se puede. Sin tomar agua, no, ahí no se puede. Sin sexo, claro que sí. Y se vive sin sexo a veces por razones filosóficas, a veces por razones religiosas, a veces por razones circunstanciales. Pero la sexualidad es un lujo de la vida, es el pedacito de domingo, es un postre, no una necesidad básica. Y es bajo ese atestado que tenemos que regir todas las respuestas que podamos dar. Tenemos la primera participación de uno de nuestros estimables oyentes de Colombia. Bienvenido, adelante con su consulta. Gracias, doctor. Soy de San José. Tengo bastantes años. El problema mío no es de erección ni nada de eso. El problema es al revés, más bien. Que tengo una erección completa, pero duro hasta hora y media y nada. Esa es la pregunta, doctor. A ver si me puede ayudar. Gracias. Tengo 67 años. A veces cuando escuchamos esa pregunta, buena parte de los oyentes dijo, no, ese caballero llamó para ostentar su erección. Ajá. No, es que hay una enfermedad, una disfunción que se llama eyaculación retardada o eyaculación ausente. El varón inicia la relación sexual, digamos que dura 5, 10, 15, 20 minutos, ya su mujer tuvo 1, 2, 3 orgasmos y él no puede terminar. Y sigue, y ya la mujer se impacienta. Ya la mujer recibió su gratificación y muchas veces él va a tener que recurrir a sacar el pene, terminar con la mano para poder terminar. Y a veces ni así lo consigue. Esto es un problema, no es común, no es tan común como la eyaculación precoz, probablemente solo afecte a un 3 o un 5% de la población. En la mitad de los casos podemos documentar problemas hormonales. Hoy tenemos tratamiento. Y al inicio, el varón vive esto, ya qué curioso, vive esto como como un plus, como un atributo, como claro, sí, yo duro lo que quiera. Y luego se da cuenta de que sí, dura lo que quiera, pero no puede terminar. A veces, muchos de ellos consultan porque no pueden embarazar a su mujer.
al no poder eyacular, al no poder desencadenar la salida del semen dentro de la cavidad vaginal. Afortunadamente, hoy tenemos tratamiento para buena parte de estos pacientes. Podemos habilitar también el WhatsApp 8385-6137 para las personas que desean enviar su consulta por la vía de WhatsApp 8385-6137 y continuamos con el 905-224-4933 para las consultas de nuestros estimables oyentes. 905-224-4933. Vamos a plantearle alguna de las preguntas que me hicieron hoy. Ok, dice, hay un tema que se ha satanizado muchísimo y es el orgasmo femenino, por un miedo, por reprensión o por un tema de sentimiento. ¿Qué podemos mencionar de esto, doctor? Quizás lo más ingrato del acontecer sexual de Occidente, no de Costa Rica, sino de Occidente, reside en que siendo la mujer el sexo fuerte, siendo la mujer la que puede realmente desencadenar un montón de orgasmos, es la que normalmente se nos queda en ayuno. Es normalmente 70-75% de nuestras mujeres dice que no siente nada en la mayoría de las relaciones sexuales. Eso habla de la deuda que tenemos los hombres con nuestras mujeres y algo que tenemos que cambiar. Vamos a recibir otra llamada de nuestros estimables oyentes aquí en Colombia. Vamos a hablar de sexo. Buenas, yo soy de Desamparados. Buenas, doctor. Una pregunta más que todo para mi esposa. Doctor, yo me considero que yo a ella la estimulo bien, le doy el cariño, todo lo que... Pero miras que a ella a veces se le hace muy difícil, doctor, ¿cómo le digo? Lubricar o hasta a veces me dice que no tiene deseos. Entonces quisiera, doctor, ver para poder ayudarle a mi esposa y también ayudarme a mí. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar. Adelante, doctor Mauro. Por mucho tiempo creíamos que estos trastornos, estos problemillas del deseo eran de tipo psicológico. Y entonces terminaban los colegas psiquiatras viendo un montón de mujeres por este problema, terminaban los psicólogos lidiando con una entidad eminentemente sexual. Hoy sabemos que probablemente el 80% o más de las mujeres que tienen problemas en el deseo o problemas para alcanzar el orgasmo tienen una alteración hormonal o metabólica. Es decir, tienen una enfermedad del cuerpo, no de la mente. Desde luego que me la aflige mucho, le aflige al hombre y le aflige a la mujer, pero en realidad lo que está mal es una alteración de alguna sustancia corporal que hoy podemos resolver, no en la mayoría, en la inmensa mayoría de estas mujeres, de manera que es cuestión de consultar. Un buen amigo nos escribe vía WhatsApp también desde Atillo. Doctor, hace 8 años me hicieron la vasectomía y me siento súper bien. Sin embargo, siento una pelotita en un testículo. ¿Será normal? Saludos desde Atillo, saludos. Bueno, un saludo desde luego para toda la gente de Atillo y decir que esta cirugía puede dejar un pequeño, que mucho más pequeño que una semilla de nance, cuando cicatriza mucho esa cirugía. Pero para que estemos tranquilos es mejor que consulte, probablemente haciendo un ultrasonido nos damos cuenta si es la cicatrización o si es alguna otra cosa de cuidado. Que haya que prestarle atención. Otra llamada de nuestros estimables oyentes aquí en Colombia. Vamos a hablar de sexo. Bueno, doctor, le hablo desde Cartago. La pregunta es la siguiente. Mi mujer normalmente cuando tenemos relaciones, a mí me gusta hacerle sexo oral y ella como que dice que siente mucha sensibilidad y no disfruta por ejemplo cuando uno le toca el clítoris, ¿verdad? Ella no lo disfruta. Quería saber si esto es normal, si hay algo que uno puede hacer, porque no se puede en este tema. Muchas gracias. Con gusto, vamos a hablar de sexo. Sí, el clítoris se volvió el pequeño gigante, en el sentido que, para ubicar a todos los oyentes, es una estructura que mide más o menos lo que mide el borrador de un lápiz. ¿Estamos de acuerdo? Ese lápiz que usábamos en la escuela. Y esa es la estructura en donde más fácilmente una mujer puede conseguir un orgasmo. Como los sexólogos siempre hemos dicho eso, de inmediato el varón dice, bueno, lo localizo y ahí está. Allá voy. Pero resulta que hay 3 tipos de clítoris. Está el clítoris que está muy envuelto y entonces se toca y la mujer dice, no, yo no siento nada. Ese es el clítoris que requiere una caricia muy enérgica, que a veces el varón no se anima a dar porque teme estar golpeando a la mujer. Entonces es una caricia que es muy fuerte para poder desencadenar el orgasmo.
Está el otro clítoris, que es el usual, que responde a la caricia tradicional, y es esa mujer la que busca y encuentra toda esa gratificación. Pero hay otro clítoris que en vez de estar muy envuelto, está muy expuesto y requiere de estímulos muy suaves o indirectos. Es decir, si se toca, sea con la lengua, sea con la mano, sea con lo que sea, va a generar la sensación que se siente como cuando se pone un lente de contacto, que no es dolor, pero es molesto, incomoda. Esa es la mujer que tiene que procurar caricias indirectas. Es la mujer que probablemente necesita una caricia con mano abierta, con los labios mayores cerrados, que no toque directamente el clítoris. Algunas veces se usa una almohada o formas alternas porque el clítoris es sumamente sensible. De ahí entendemos la importancia de que sea la mujer la que tiene que guiar las caricias. Tiene que decir sí, 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 no, 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 por aquí, por allá, más rápido, menos rápido, más arriba, más abajo, menos directo, o que sea totalmente indirecto, como en este tipo de casos. Por eso las parejas tienen que hablar en materia sexual. Decimos que el órgano más importante en materia sexual, sin lugar a dudas, es la lengua. Si no hablamos, estamos perdidos. De una u otra mujer varía mucho la sexualidad. Y también el doctor Mauro tiene el libro rojo del manual de almohada que versa sobre el sexo oral. Yo lo recomiendo. Aquí los hemos obsequiado para nuestros estimables oyentes. Vamos a ver, 905-224-4933 es el número de teléfono. Necesito hacerle 2 consultas al doctor que ya ingresaron vía WhatsApp. Una, don Jorge Solano, le envío un saludo muy especial. Doctor, dice que está en sintonía toda la familia, los chiquillos están escuchando. Vamos a hablar de sexo. Me encanta que esté la familia. Yo diría que cuando tenemos la oportunidad de que nos, nos saludan en la calle, pero me fascina cuando los chiquillos nos reconocen. ¿Por qué? Porque eso habla de que esta información está llegando a la familia. Es fundamental que el niño entienda que el tema sexual es un tema que se puede tocar en la casa. Después de que termine este programa, muchos chiquillos van a llegar con esa preguntota. Y es ahí donde los papás pueden llevarse la primicia sexual, ser los primeros que le hablan de sexo a sus hijos. Así que un saludo fraterno y a la distancia. Y que no sea algún individuo con malas intenciones que les dé esa inducción en el tema de la sexualidad. Vamos con mucho gusto, 2280-1911, el número del doctor Mauro, 2280-1911 es el número del doctor Mauro. Si desea participar en vivo, 905-224-4933. Una cita con el doctor, 2280-1911, y ya voy a hacer una consulta desde Guanacaste. Primero recibimos llamadas al aire, aquí por Colombia, vamos a hablar de sexo. Gracias, hablo aquí del lado de Curridabat. Los felicito por el programa, me encanta que el doctor esté nuevamente en la radio. Doctor, es que quisiera hacer una preguntita. Yo me puse implantes, pero resulta que quedé embarazada hace poquito. ¿Qué va a pasar ahí con la lactancia? ¿Me pasa alguna cosa? Y me gustaría que me vuelvan a repetir el número de teléfono del doctor, por favor. Muchas gracias. Con gusto. Sí, en los implantes, hoy hablar de implantes, hace unos años decíamos implantes y hablábamos de un montón de prejuicios. Es que la mujer no se acepta a sí misma, es esto y es aquello. Yo creo que probablemente el área del celuloide, de lo que fue Hollywood, de lo que son las artistas, permitieron que ya hoy la mujer tenga esa libertad de escoger cómo quiere lucir. Los implantes quizás es la cirugía más bonita en materia de cirugía plástica por su acabado, es decir, logra realmente un efecto plástico sobre la silueta femenina, y tenemos que decir que tenemos técnicas con las cuales la mujer no pierde ni la sensibilidad ni la lactancia. Es decir, hay varias formas de hacer la cirugía y entre ellas, si uno sabe que es una mujer que no ha tenido hijos, que es una mujer que quiere embarazarse, entonces utiliza las técnicas que respetan toda la sensibilidad y los conductos de la leche. 905-224-4933. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Adelante. Aló. Sí, adelante. Buenas tardes, amigo. Buenas noches, más bien. Le hablo aquí de Heredia. Yo estuve 22 años unido a una mujer y desde que la dejé hace 3 años no volví a tener relaciones con ninguna mujer. Y a veces cuando me baño así, yo siento como que el pene quiere tener erección y yo me echo el glande para atrás y me duele como cuando se lo están desvirgando, para hablar así. Gracias por su consulta, doctor. Bueno, yo voy a hacer 2 comentarios, uno a raíz de lo que nos cuenta y otro a raíz de lo que nos pregunta. Lo primero,
no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la gente esté sola, no es bueno que las personas estemos solas. A veces una separación nos golpea de frente y perfil, a veces una separación se come la naranja a gajos y nos destroza la ilusión de cuajo y creemos que no debemos volver a amar. No me vuelvo a enamorar y con esa bandera vamos mar adentro, y eso es un verdadero error. A lo mejor me fue mal con ella, pero no con aquella, y seguir de una vez y empezar y proponerme a crear un vínculo, porque todos necesitamos amor. Y por otra parte, cuando se presente este tipo de molestias, esa es la parte más fácil del comentario, eso probablemente está haciendo un cuadro que se denomina fimosis, una alteración de cicatrización en el pellejito. Es cuestión de examinarlo, es cuestión de valorarlo, probablemente se resuelve algunas veces con una crema, algunas veces con una pequeña cirugía, pero lo que sí tiene usted que resolver es ese estado de soledad o de ausencia de un vínculo. También tenemos un Facebook que se llama Vamos a hablar de sexo por Radio Colombia, donde usted puede enviar sus consultas, y le planteo, doctor, vía WhatsApp 83856137. Soy mujer de Guanacaste. Lubrico y a la hora de tener relaciones sexuales se apaga. Sí, esas son parte de las trampas que a veces tiene la sexualidad. Estoy lleno de ganas, dice ella, estoy que lubrico muy bien, y cuando viene la relación sexual como que me desconecto, y esa palabra me apaga es exactamente como la describen los textos. El marco de la conciencia sale totalmente, el foco de la atención se despista del escenario sexual y ella vuelve a ver para arriba y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó con toda esa forma tan intempestiva de sensaciones que se fueron? Hoy sabemos que buena parte de las veces, y óiganse porque lo vamos a repetir, un sinnúmero de ocasiones, problemas hormonales, problemas metabólicos, problemas vivenciales, problemas infecciosos, que son fácilmente diagnosticables y fácilmente tratables. Hoy tenemos muy buenas noticias en materia sexual. Hoy podemos tratar los problemas sexuales. Lo digo porque cuando yo me gradué de sexólogo, lidiábamos con un 20-25% de éxito. Uno sabía que por cada 4 parejas que llegaba, ayudabas a una. Y a 3... era casi hacía uno barra, casi hacía uno un aplauso y le daba, fomentaba la cohesión, pero no aumentaba el desempeño sexual. Desde el 90 ya estamos en capacidad, por los estudios que se hicieron a nivel mundial y por William Master y Virginia Johnson, de resolver el 95-98% de los problemas sexuales. Estamos hablando que son porcentajes de curación sumamente altos. Mi estimado Mauricio Rivera, vamos a ir a esta primera pausa y venimos con una de las secciones que tenemos preparadas para el doctor Mauro Fernández, y posteriormente, por supuesto, 905-224-4933. Les saludamos Walter Zúñiga y doctor Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo, y los invito para que nos acompañen a hablar de sexo, hablar de amor y de ternura todos los lunes a las 8:30 en la noche. Recibiremos sus consultas en materia sexual con un abordaje serio y respetuoso de estos temas tan importantes y relevantes. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Le saluda Walter Zúñiga y le invito a escuchar De Todo Un Poco y Algo Más todos los sábados a las 5:30 de la tarde aquí en Colombia, con temas de familia, superación personal, salud, economía, entretenimiento y deportes. De Todo Un Poco y Algo Más aquí en Colombia. Te invita a Repuestos y Accesorios San Francisco, abierto de lunes a domingo. Acueductos y alcantarillados. Y Riadma, repuestos eléctricos para su vehículo. Radio Colombia, la más popular, con emisora en todo el país. Radio Colombia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Colombia en su hogar. Radio Colombia, la más popular, con emisoras en todo el país. Radio Colombia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Colombia en su hogar.
continuación nuestra sección Sexo Seguro. La consulta, doctor Mauro. Un estimable joven me dice, yo me la juego con sexo oral porque no hay peligro ni de embarazo ni de enfermedad venérea. Ay, ay, ay. Bueno, vamos por partes. Nada sustituye la sensatez, y eso es muy importante, en el sentido de que el uso de, por ejemplo, del preservativo nos ayuda muchísimo a combatir enfermedades como el SIDA, como la hepatitis B, como la clamidia, como la gonorrea. Pero tiene una protección parcial, óigase bien, que no supera probablemente el 60% de protección para enfermedades como el virus del papiloma, como el herpes, como ciertos tipos de sífilis. Esto hay que decirlo porque cuando decimos sexo seguro, la gente siempre creyó que el preservativo era 100% seguro. Correcto. No, lo que la publicidad quería decir era que era más seguro. Pero lo realmente seguro es la sensatez. Y cuando hablamos del sexo oral, también. El sexo oral es una práctica probablemente 1000 veces más segura para algunas enfermedades, para evitar la transmisión, pero va a depender. Si se nos ocurre probablemente salir a medianoche y encontrar un amor de temporada o un amor de los que me caso a las 11 y me divorcio a las 5, probablemente ni el sexo oral, ni 2 preservativos, ni va a evitar un contagio. En ese sentido siempre nos gusta recomendar la sensatez, es el primer concepto en materia preventiva. Excelente, doctor. 905-224-4933, quedó contestado este muchacho menor de 18 años que me hizo esta consulta y con mucho gusto la planteamos. 905-224-4933, el número para que participe en vivo con nosotros. Estamos aquí en Colombia, vamos a hablar de sexo con el doctor Mauro Fernández. Adelante con su consulta, muy buenas noches. Le escuchamos. Sí, buenas, era para hacer una consulta aquí desde Heredia, es que me diagnosticaron varicocele y quería saber qué era, que me iban a hacer una varicocele. Gracias por su consulta, doctor. Se utilizan los dos términos, el y la varicocele. El varicocele, que es el que más utilizamos, es una enfermedad muy particular, porque existe toda una aura de misterio en torno al varicocele, en el sentido de que su homólogo femenino son las varices en las piernas. Y todos conocemos las varices en las piernas de la mujer. Nuestras tías, nuestras hermanas, en fin, es parte de la salud pública en Costa Rica el problema varicoso. Bueno, resulta que en el varón se pueden hacer esas mismas venas varicosas en las venas que llegan al testículo, y ahí es donde se denomina varicocele, varices en el testículo. Estas varices pueden provocar dolor a veces con las relaciones, con el movimiento, a la palpación, y lo más importante, pueden alterar la fertilidad. Antes esperábamos a ver si había algún problema para operarlas, porque ese es el verdadero tratamiento. Hoy se recomienda que si la varice está alterando la calidad del semen, la cantidad del semen, el número de espermatozoides o la movilidad, es mejor hacer una cirugía para evitar que ese daño se vuelva permanente. Así que el varicocele es una enfermedad benigna y que se puede tratar a tiempo. ¿Da dificultades de erección, doctor? No, no tiene ninguna repercusión a nivel sexual, más allá de cuando produce dolor, en cuyo caso el varón podría perder la erección, tener problemas en el acto sexual por dolor, pero no por una injerencia directa del varicocele, de esas varices a nivel testicular. Una estimable oyente, una señora me envía la consulta 8385-6137, el WhatsApp. ¿Por qué a ellos les gusta que les hagan el sexo oral y no lo hacen? No, en realidad es que todos tenemos gustos. ¿Por qué me gusta con cebolla la hamburguesa y por qué a ella le gusta con mostaza? ¿Por qué me gusta con doble tomate y por qué me gusta con este tipo de pan? Es que la sexualidad ya hoy la entendemos como un gusto. Y lo que le gusta a una mujer no le gusta a otra. Y lo que le gusta a un hombre probablemente no le gusta a otro. Así que aquel concepto de todos los hombres son iguales no supera más allá que las novelas de las 6 y de las 7. Y que todas las mujeres son iguales tampoco es cierto. Los gustos
Como en materia de alimento, como en materia culinaria, así es en materia sexual. Y entonces hay que buscar lo que nos guste a los dos. No vaya a ser que yo haga el arroz con cebolla y no le gusta a mi pareja. Bueno, vamos a buscar qué nos gusta a los dos para compartirlo a lo grande. 2 minutos para recibir un par de llamadas más por el 905-224-4933 y aprovechar también para, las de WhatsApp, 2280-1911, el número del doctor Mauro Fernández, 2280-1911, para que lo anote por ahí, con todo gusto, 2280-1911. 905-224-4933 para que usted pueda participar con nosotros aquí en Colombia. Vamos a hablar de sexo. Muy bien, no hay problema, Mauricio, usted me indica cuando estemos listos. Otra consulta que me habían enviado hoy, ok, vamos a ver. Estábamos hablando del... muy bien. Hemos sido creados en un ambiente en el que no se disfruta el sexo, por temor al embarazo, porque se hace a escondidas y por otros detalles, doctor, que vamos a ampliar después de atender esta consulta. Buenas noches, adelante, vamos a hablar de sexo. ¿Aló? Adelante. Sí, mira, el problema que tengo es que yo hace días vengo sintiendo una picazón en el caño de la orina. A ver qué podrá hacer eso. Gracias por su llamada. Adelante, doctor. Esto me interesa destacarlo. El caño de la orina, y particularmente en el varón, que se denomina uretra, es una estructura que no debe de doler, no debe generar ardor, no debe generar escozor ni picazón. Son dos grandes grupos de enfermedades las que pueden provocar estos síntomas, y una que me interesa en particular. Puede producirlo las piedras en el riñón, que son cuadros tan aparatosos que lo que menos molesta es ese ardor en el caño de la orina, o las enfermedades de transmisión sexual, que a veces es el único síntoma que dan. Enfermedades como la clamidia, enfermedades como la gonorrea y algunos tipos de herpes pueden generar este tipo de molestia, que algunas veces no es tan intensa como para que el paciente consulte, pero sí sigue molestando y que es como una piedra en el zapato. Él va a orinar y siente la molestia, siente molestias con la eyaculación, a veces de manera espontánea, y va jineteando los síntomas, va prolongando la consulta y la infección desdichadamente deja de molestar. Pero no es que se va del cuerpo, sino que se va para adentro. Y comienza ahora sí a producir daños en los órganos internos. Por eso el ardor al orinar, con la eyaculación o las molestias en el caño de la orina deben de ser motivo de consulta. Muy bien. El tema que le planteaba, doctor, de el poco disfrute o la poca cultura con que muchas personas han sido formadas o han sido educadas. Primero, temor al embarazo. En el caso también de las mujeres cuando se realiza la relación sexual a escondidas en un vehículo y demás detalles. Antes creíamos que eso era oscurantismo, porque no pensábamos mucho. Hoy nos damos cuenta que la preocupación de nuestros abuelos era real. ¿Qué hacía yo si a una chiquilla de 13, 14 años me la embarazan? Es más, hoy me preocupa que tenemos entre 100 y 200 escolares que se nos embarazan. ¿Qué hago yo con una chiquita en 6º grado embarazada? ¿Qué hace esta niña? ¿Cómo vamos a superar lo que se llama el síndrome de la niña madre? En realidad la preocupación de nuestros abuelos era magna en el sentido de que en esa época, antes del 60, antes de que Pincus descubriera la píldora anticonceptiva, no teníamos anticonceptivos. A las hijas había que cuidarlas hasta los 20, 22 años y a veces habían familias que trataban de casarlas cuanto antes, claro, por el riesgo que significaba un embarazo. Tapar la torta. Sí, o para evitar que se jalaran torta. Es más, aquella ceremonia que era del barrio, avisar, mi hija tiene 15 años, era una forma de decir, en nuestras bisabuelas ya está para casarse. Sí. Entonces, no es que eran enchapados al tiempo de UPA, ya yo quisiera ese temor en nuestras familias para que no haya tanto embarazo en temprana edad donde me obstruye, donde es una dificultad para terminar mi realización académica, porque hoy las mujeres se gradúan para poder realmente tener una profesión, un oficio, o ojalá una carrera, y que se pueda realmente tener los hijos cuando hay que tenerlos, y no en etapas tan tempranas de la vida donde resulta, donde al final termina la familia creando al chiquitín mientras la hija termina lo que debió haber, o sea, como que lo hicimos al revés. Entonces no es un oscurantismo, es algo que más bien deberíamos de retomar como sociedad. 905-224-4933, el número para hacer consultas al doctor Mauro Fernández, sexólogo en Colombia. Vamos a hablar de sexo, adelante con su consulta.
Buenas noches. Buenas noches. Para preguntarle al doctor Mauro, sí, bueno, que dos preguntas son, yo quisiera hacer 1000, pero tengo una y otra. La primera es que yo padezco de unas erecciones terribles que no me dejan ni dormir. Esa es una. Y otra es sobre mi esposa, que yo puedo tener sexo con ella y ella no siente placer. Si yo le practico el sexo oral y empiezo rapidito, ella tiene un orgasmo, pero ya me quita y dice que no la toque más, que ya sintió y ya no, y si sigo, siente feo más bien. Esa es mi pregunta. Gracias por llamar. Adelante, doctor. Bueno, vamos por partes. En el sentido de las erecciones reflejas son aquellas que suceden durante la noche, cuando nos despertamos en la mañana y a lo largo del día sin estar pensando en nada sexual. Entonces es la razón para aquel chiste del colegial que lo mandan a la pizarra y él ni se percató que tenía una erección. Y todos los compañeros Muertos se de dieron risa. cuenta, sí, claro. Y con eso todos aprendemos, todos los hombres aprendemos a disimular esas erecciones. Nos metemos la mano a la bolsa de tal manera de que la misma mano haga perfil con la erección. Y colocamos el pene para uno o para otro lado con tal de que no se haga evidente. Esas son las erecciones reflejas. Pero cuando comenzamos a observar que tenemos erecciones muy intensas y que hasta nos despiertan, es una señal de que estamos teniendo menos relaciones sexuales de las que el cuerpo necesita, de las que el organismo como un todo, es que no es el cuerpo, es el cuerpo y la mente como un todo necesitan. Y eso pues entonces se resuelve teniendo relaciones sexuales. Pero él nos dice el cóncavo y el convexo, pero es que mi mujer me quita cuando ya tiene su primer orgasmo y se acabó la fiesta. Pues eso sí va a ser motivo de consulta para poder, eso se llama, es parte de un gran postulado que se llama las disritmias sexuales, para poder hacer sintonizarlos. Probablemente, como todos los oyentes hoy sintonizaron Colombia, pues sí, sintonizarlos para que puedan realmente tener un deleite. Porque la idea es que los dos se lleven ese pedacito de domingo, el pedacito, el postre, el que significa la sexualidad y el placer mismo. Mi estimado Mauricio Rivera, vamos a una pausa, venimos con otra sección y más consultas por el 905-224-4933 para el sexólogo Mauro Fernández. Aquí en Colombia vamos a hablar de sexo. Les saludamos Walter Zúñiga y Doctor Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo. Y los invito para que nos acompañen a hablar de sexo, hablar de amor y de ternura todos los lunes a las 8:30 en la noche. recibiremos sus consultas en materia sexual con un abordaje serio y respetuoso de estos temas tan importantes y relevantes. Vamos a hablar de sexo. Aquí en Colombia. Le saluda Walter Zúñiga y le invito a escuchar De Todo Un Poco y Algo Más, todos los sábados a las 5:30 de la tarde aquí en Colombia, con temas de familia, superación personal, salud, economía, entretenimiento y deportes. De Todo Un Poco y Algo Más aquí en Colombia. Te invita a Repuestos y Accesorios San Francisco, abierto de lunes a domingo. Acueductos y alcantarillados. Y Riadma, repuestos eléctricos para su vehículo. Radio Colombia, la más popular, con emisora en todo el país. Radio Colombia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Colombia en su hogar. Radio Colombia, la más popular, con emisoras en todo el país. Radio Colombia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Colombia en su hogar. Y ahora, anécdotas de sexo con el doctor Mauro. Bueno,
he de decir que cuando me dijeron que estaba esta sección, dije yo, ¿qué voy a hacer y qué voy a decir? Sobre todo porque mucho de lo que sucede en la consulta, que puede ser jocoso, a la vez es doloroso. Sin embargo, sí creo que voy a contarles algo que es muy particular. Cuando yo quería estudiar sexología, que fue en cuarto año de medicina, tuve un maestro, el doctor Rodríguez Montero, me dijo, mire, si quieres estudiar sexología, tiene que graduarse como el mejor promedio de la Universidad de Costa Rica. Así de sencillo. Si no, no tiene cabida. Bueno, lo hicimos. Llegué y estudié ginecología. Y otra vez me topé con el maestro. Y en segundo año de ginecología me dijo, bueno, ya es hora de mandarlo al extranjero. Y me sacó una cita con un monstruo de la medicina, alguien muy grande, que es don Guido Miranda, que yo lo anhelo todavía para que estuviera en la Caja Costarricense del Seguro Social, que fue presidente ejecutivo, y sacamos una cita. Y don Guido se volvió y me dijo, ¿usted quiere ser sexólogo? Yo, sí, claro. Bueno, pero es que usted tiene que ser muy buen promedio, aquí están las notas. Ah, qué bien, bueno, es que un sexólogo en Costa Rica es como traer un cohete. Eso no va a servir de nada. Ajá. Y simplemente me echaron del último piso de la caja y me fui con una mano delante y otra atrás, con las notas debajo del brazo, con las menciones de honor de la Universidad de Costa Rica, con todo el esfuerzo de mucho tiempo de saber de que el Seguro Social no nos iba a becar y de que no íbamos a tener la opción de hacer sexología. Y digo esto porque cada vez que lo menciono, y sé que don Guido lo oye, él se echa una risa, porque los tiempos han cambiado. Sí. Don Guido Miranda es un sabio, es de los que probablemente vamos a hacer un monumento hoy, mañana o pasado, pero ese era lo que se privaba lo que privaba en la época de los 80, 90. Y hoy, pues bueno, nos dio tiempo la vida de darnos cuenta que la sexología y la sexualidad era un asunto prioritario en el país. Así que una anécdota más para recordar. Excelente, doctor Mauro, muy bien. 905-224-4933. Y en el Instituto Mexicano de Sexología, ¿hasta qué año fue que estudió? Nosotros estuvimos en el 89-90, precisamente. Muy bien. En 1989 y 1990. 905-224-4933. Aquí un caballero me envía una consulta que tiene problemas de disfunción eréctil cuando está con otras parejas que no es la esposa. Bueno, es una esposa afortunada. No, tenemos que ser claros. La erección, vamos a ver cómo lo ponemos. Cuando tenemos un problema sexual, la erección no se daña totalmente, sino que se daña en las situaciones donde más estrés trae implícito la intimidad. Entonces, si tenemos un vínculo armonioso, una relación sexual muy reconfortante con la pareja, ahí no vamos a fallar. Si se nos ocurre tener una relación sexual por fuera, donde es más el estrés, donde es más la tensión, pues esa erección que ya anda flojona va a fallar cuando se tienen o cuando se intenta tener relaciones con otra pareja. Por eso siempre decimos, las primeras fallas son en situaciones estresantes, pero no significa que es el estrés, significa que hay una enfermedad que primero se está manifestando en esas situaciones de tensión y que definitivamente si no consulta va a llegar el momento en que falla, tanto adentro como fuera. Con la esposa, con la querida, en el trío, en el cuarteto, en el swing. En todas las situaciones, y debe de consultar. Atención, estimable oyente que nos envió ese mensaje por WhatsApp, 8385-6137, ahí está la recomendación del doctor Mauro. Si falla en cancha extraña, también puede fallar en cancha propia. Llegará el momento en que en el propio patio va a fallar. Listo. Gracias por llamar, 905-224-4933. Estamos en Colombia, vamos a hablar de sexo. ¿Aló? Adelante con su consulta. Sí, bueno, para el doctor. Con mi novio, el problema es que no logramos que él tenga, digamos, eyaculación. Ya tenemos mucho tiempo de estar juntos y él me dice, bueno, es que yo disfruto mucho que tú disfrutes, pero realmente yo a él nunca lo he visto pues eyacular. Para mí es un poco extraño, no entiendo si hay algún problema de personas, de hombres que no eyaculen, o sea, que su orgasmo nunca no sea eyacular, o una eyaculación muy tardía. Me dice que necesita mucho tiempo para estimularse, ¿verdad? Aproximadamente 3 horas, pero aún así
pues al final se vuelve muy cansado, muy frustrante para uno, muy, no sé si la equivocada soy yo o hay un problema ahí de salud. Gracias por llamar, doctor. Sí, estamos hablando de la eyaculación ausente, la eyaculación retardada, y creo que la descripción que usted ha hecho ha sido particularmente aleccionante para muchos varones que sufren de este problema. El varón lo ve primero e inicialmente como un plus, decíamos en una de las preguntas anteriores, porque dice, bueno, yo puedo durar lo que quiera. El problema es que no puede terminar. Y a veces en la vida sexual queremos un súper rapidito en la mañana. De 3 minutos, de 5 minutos porque me deja el bus, porque tengo que llegar al trabajo y quiero empezar el día con un chapuzón de caricias, y resulta que él no va a poder terminar. Luego la mujer, vea qué curioso, al inicio la mujer dice, qué buen amante, pero luego se da cuenta de que él no está disfrutando todo, tanto que ella no lo menciona. Él se deleita con el placer de ella, mas no con su propio placer. Y entonces se dan cuenta de que sí hay un problema y ahora volvemos a lo mismo. Hoy estamos en capacidad de resolver buena parte de esos problemas, hoy estamos en capacidad de hacer que él pueda terminar, y la idea es que un hombre no es ni que termine lento ni termine rápido, es que termine cuando quiere. Y eso hoy, en buena parte de los casos, lo podemos conseguir. Bien, excelente, doctor. Vamos a la última pausa, mi estimado Mauricio Rivera. Hoy tenemos, gracias a Dios, muchas llamadas. Estamos en Columbia, una emisora de tradición aquí en Costa Rica, haciendo radio útil desde 1947, y afortunadamente me agrada, doctor, el hecho de las consultas que realizan los oyentes, que hay una necesidad de tener información de estos temas y que la gente se anima, consulta y quiere tener información seria y fidedigna de estos temas tan importantes. Sin lugar a dudas, es un tema que tenemos que hablar en la radio, es un tema que tenemos que hablar con la familia. Es más, insto a todos aquellos que tienen a los chiquillos ahí en la casa, que se sienten a oír radio, que se sienten a escucharlo, porque esto va a convertir el tema sexual en un tema familiar, que es lo que realmente queremos. Les saludamos Walter Zúñiga y Dr. Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo, y los invito para que nos acompañen a hablar de sexo, hablar de amor y de ternura todos los lunes a las 8:30 en la noche. Recibiremos sus consultas en materia sexual con un abordaje serio y respetuoso de estos temas tan importantes y relevantes. Vamos a hablar de sexo aquí en Columbia. Radio Columbia, la más popular, con emisora en todo el país. Radio Columbia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar. Radio Columbia, la más popular, con emisoras en todo el país. Radio Columbia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Columbia en su hogar. Enseguida nuestra sección, Amor de Pareja. Tengo un problema sexual y necesito consulta al doctor. Sin embargo, no sé si debo hacerlo solo o con mi pareja. Es la consulta para esta sección, doctor. Aquí siempre nos gusta decir que hay un espacio que todos necesitamos. Porque tenemos dudas, porque tenemos preguntas, porque puede que exista un pasado que no quiero revelar o que puede herir. A veces no es tanto lo que ocultamos, sino el temor que tenemos de que una pareja se pueda sentir herida. Por eso siempre nos gusta que a la primera consulta en materia sexual, la persona que tiene el problema, él o ella, lleguen solos.
Es casi cierto que le vamos a hacer una entrevista amplia, una entrevista con todos los detalles, una historia clínica completa, lo vamos a examinar. Y es casi cierto que le vamos a decir en la segunda consulta, ahora sí, venga con su pareja. ¿Para qué? Para complementar. Es fundamental escuchar la otra cara de la moneda. Es fundamental escuchar, el problema sexual nunca ha sido un problema individual, es un problema de los dos. Y como tal necesitamos la otra parte de la historia. Pero sí vale la pena poder tener esa libertad, darle esa libertad al paciente de que pueda llegar a esa primera consulta solo él. Y después comentamos con la esposa todos aquellos, con la pareja, todos aquellos aspectos en que necesitamos ver si realmente están sucediendo de esta manera. Los hombres son muy estrictos consigo mismos, necesitamos que la mujer dé su versión. Las mujeres son muy críticas con ellas mismas, necesitamos que el hombre dé su versión. Muy bien. Así fue la sección de Amor de Pareja con el doctor Mauro Fernández. Y nos quedan 4 minutos únicamente para recibir sus llamadas por el 905-224-4933. Es Radio Columbia 98.7 en FM, en cualquier parte del mundo, www.columbia.co.cr. Saludos muy especiales para mi amigo Cristian Monge en sintonía de Columbia. Gracias por sus buenos deseos y nos alegra montones que esté disfrutando del programa con su estimable familia. Como dijo el doctor Mauro, qué importante es que estos temas puedan ser tratados en familia y que nuestros hijos e hijas escuchen con naturalidad los comentarios que tienen que ver con materia sexual. Adelante con su participación. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por hacer una consulta. Bueno, son 2 consultitas. Una, adelante, por preguntarle al doctor que si el libro que usted recomienda, mi amigo, si no lo tiene en audio para las personas ciegas. Primera consulta. Creo que sería importante, pues somos muchos y si nos gustaría, pues también conocerlo y poderlo leer. Y la otra es, a veces me da una parte al lado izquierdo de la pierna, en la parte alta realmente, donde llamamos nosotros, o tal vez Mauro sí se ubique, donde llamaban los viejitos de antes, ¿verdad? La ingle, a veces siento como un frío ahí, ya eso hace tal vez unos 2 años que padezco eso, de vez en cuando siento un frío, no sé qué significará, si tendrá que ver algo con esto o no. Muchas gracias y los escucho por la radio. Aquí en Colombia, haciendo radio útil desde 1947, doctor Mauro. Bueno, por un lado, con respecto a los libros, tengo entendido que en el instituto se están pasando, yo sé poquito de esto y reconozco mi ignorancia, pero hay un sistema de cómputo que pasa el libro de Word a ese lenguaje en particular que hay en cómputo, y nos lo pidieron hace unos 2 o 3 meses, y con muchísimo gusto lo facilitamos para que se hiciera esa traducción. De toda suerte, y de una vez hago extensivo, si en algún momento tenemos alguna persona no vidente que está en capacidad de hacerlo, le mandamos los libros para que haga la conversión con los programas, para que esté asequible para todo, para el Instituto Helen Keller y para toda la población no vidente, con la cual tengo nexos muy estrechos con muchas personas no videntes en Costa Rica. Con respecto a este dolorcillo, primero, sí se llama ingle, tanto médicamente como decían nuestros abuelos, y es por el ligamento inguinal. Ahí es donde va el ligamento de pupar, el ligamento inguinal, y cuando tenemos ese tipo de molestias, tenemos que pensar, por un lado, en infecciones a nivel del testículo, tenemos que pensar en hernias, y tenemos que pensar en un componente muscular. Pero lo más importante que tenemos que pensar es en consultar, para ver qué está provocando ese dolor, y de una vez quitarlo. Ningún dolor es bueno, y mucho menos en la región inguinal, que puede afectar tanto el ámbito sexual como la marcha, el ejercicio y todas estas faenas deportivas. Muy bien. Lastimosamente se acabó el tiempo, doctor. Gracias a Dios tuvimos muy buena acogida por parte de nuestros estimables oyentes que han llamado y participado por varias vías. Sin embargo, hay un joven que es muy insistente en este tema, Mauricio. Dice, tengo la lengua muy corta y se me dificulta el tema del sexo oral con mi novia. No puedo dejar de pasar la consulta porque la he enviado varias veces. Rara vez vemos vemos más macroglosias que microglosias, que es el término que se utiliza. Cuando decimos realmente que hay una microglosia, casi siempre es un problema en el frenillo de la lengua. Y le insto para que consulte porque suele ser relativamente fácil de resolver. Una cirugía poco complicada. No, es una cirugía pequeña, es una cirugía sin mayor problema.
Gracias al doctor Mauro Fernández. Ha sido un honor compartir este primer programa aquí en Colombia. Vamos a hablar de sexo con don Mauricio Rivera en los controles, mi esposa Lindsay Arroyo y Alejandra Montiel, que hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos. Les recordamos, tenemos el Facebook, vamos a hablar de sexo por Radio Colombia. También está la página del doctor Mauro y ahí pueden dejar y enviar sus consultas para que con mucho gusto compartamos el próximo lunes. Gracias, doctor. No, con muchísimo gusto y gracias a la familia costarricense. La invitación muy cordial para que sigan aquí en Colombia desde 1947 haciendo Radio Útil. Que Dios nos bendiga. Vamos a hablar de sexo todos los lunes a las 8:30 de la noche aquí en Colombia con el doctor Mauro Fernández y Walter Zúñiga. Un programa dinámico, serio, franco, respetuoso y profesional en materia sexual, con la participación de los oyentes vía telefónica y redes sociales. Les deseamos una feliz noche y los invitamos para que el próximo lunes conversemos temas de los que siempre se puede aprender más.